Cocha, en el municipio de Tiraque, para la cual se necesita realizar la excavación del terreno para la fundación, entre paréntesis, es el dentellón de la presa, que se emplazará en dicho lugar. De acuerdo a los estudios de factibilidad, se tienen los siguientes datos. Altura de la presa H, desde el nivel del suelo hasta la corona, 28 metros. Longitud de la presa, 45 metros. Ancho de la corona, 10 metros. La inclinación del talud aguas arriba es de 3:1, siendo el primer número horizontal y el segundo vertical. Y del talud de aguas abajo, 2.5:1. Se debe contar con un dentellón que llegue al estrato impermeable para controlar la infiltración. Profundidad mínima del dentellón es igual al 20% de la altura de la presa, que es desde el nivel del suelo hasta la corona, y sus taludes son de 1:1. El ancho ha de ser de 6 metros. Acá podemos ver que tenemos, además, para trabajar, costo, horarios de posesión y de operación de dos maquinarias. Sin embargo, esto no debería estar aquí. Me olvidé de usarlo tal vez. Y, y, y eso, ¿no? También habría más datos del tipo de suelo para realizar, al, bueno, para realizar más cálculos, ¿no? Lo que nosotros vamos a realizar en este ejercicio, además que no nos indica en nada, ¿no? Solamente nos da una descripción, no nos dice realice esto, determine esto, calcule esto, nada. Nosotros vamos a utilizar esto solamente para calcular volúmenes, nada más, solamente para eso. Y entonces procedemos a realizarlo. Vamos a entrar a nuestra pizarra y vamos a comenzar. Um, H, ancho de corona 10. Nos dice que desde el nivel de perfil original, talud, vamos a suponer que va a ser desde ahí. Tampoco nos da más datos. Ese va a ser H. Nos dice que la longitud es de 45 metros. Entonces, lo que uno hace es proyectar hasta el fondo, hasta donde pueda. Y eso de ahí va a ser los 45 metros. Luego nos decía un ancho de la corona de 10 metros. Este de acá es nuestro. ¿Y qué más? Luego nos decía los taludes, 3:1 y 2.5:1. Además tenemos acá los taludes. Tenemos, ¿no? 3:1 y 2.5:1. ¿Qué más nos dice? Y dentellón 0.20 de H, talud 1:1 y un ancho de 6 metros. Aquí decimos. Aquí.
1 a 1. Aquí vamos a decir, vamos grandote. 0,20 de h. Y los 6 metros que nos estamos olvidando. Ya, eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. Eso es todo, solamente tenemos que calcular este volumen con esos datos. Por esto decimos H. Tenemos que tener H. Nos decía H 28 metros. Entonces necesitamos la altura. 28 metros. Listo, ahora sí. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos dividir esto en distintas figuras, ¿no? Para realizar ese cálculo, por ejemplo. Podemos, no sé, ver, digamos, vamos. Podemos bajar ahí. Tenemos pendiente, tenemos una altura, lo que significa que podemos calcular esto por ahí, lo mismo por aquí, estas dos áreas ya estarían calculadas los dos triángulos. El restante sería este ancho por la altura. Tenemos un área. Y acá igual no podemos hacer lo mismo. Tenemos igual esta altura. Podemos crear este trapecio, sumamos todo, lo multiplicamos por la longitud y ya está. Eso es todo. Así que procedemos a realizarlo. Podemos ponerle nombres a todo. A ver, digamos. Área 1, área 2, área 3, área 4. Ya sabemos calcular áreas. Decimos, área 1 va a ser igual a... Más arriba vamos a colocar área 1. Decimos área 1. Vamos a tener un... Bueno, H ya sabemos que es 28. A esta longitud de acá hasta ahí y de ahí hasta ahí también le vamos a poner nombres para que no nos perdamos. Vamos a colocarle L1. Acá vamos a colocarle L2 y vamos a decir que L1 va a ser igual a va a ser igual a 28 sobre nuestra pendiente, ¿verdad? Va a ser eso, solamente eso. Y nuestra pendiente 1, nada más que eso, vamos a tener ahí un valor de la longitud 1, L1. Una vez que tengamos L1, podemos decir el área 1 va a ser igual a 1/2 de L1 por H. Y ya está. Luego decimos para nuestra área 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir que L2 va a ser igual a H, que es 28, sobre nuestra pendiente 2. Vamos a conocer L2. Tenemos aquí nuestro valor y ya está. Decimos que área 2 va a ser igual a 1/2 de L2 por H. Y vamos a tener nuestra área 2. Luego decimos que nuestra área 3 va a ser igual, vamos a decir que L3 va a ser igual a L1 más L2 más 6. No.
los 6 es diferente, no confundir. Me acuerdo que confundimos. Los 6 está, aunque parece que coinciden, no es lo mismo, ¿no? Es imposible que sea el mismo valor. Además, aquí dice 10 metros. Ya tenemos su ancho, además aquí está, es 10 metros. 10 metros. Entonces decimos que L3 es 10, está allá arriba. Y tenemos que nuestra área 3 va a ser igual a L3 por H. Conocemos el área 3. Y para nuestra área 2, nuestra área 4, perdón, para nuestra área 4 vamos a decir que pues tenemos que calcular esto de acá, ¿no? Calcular de ahí hasta ahí, en la base mayor. Y decimos que nuestra base mayor va a ser igual a 0,20 de h. ¿Cuánto es 0,20 de h? Agarramos la calculadora. Decimos 0,20 por 28. 5,6 metros. Entonces 5,6 metros. Y decimos que nuestra base mayor va a ser L4. Que L4 es igual a 10 más 11,2. Listo, tenemos L4. Luego decimos que nuestra área va a ser igual al promedio de las bases. L4 más 6 metros. 6 metros por la altura que sería 5,6. 5,6. Y listo. Sumamos todas las áreas, multiplicamos por L, que es igual a 45 metros, y tenemos nuestro volumen. Vayamos a revisar los cálculos. Si aquí se hizo de esa manera o de otra manera. No recuerdo de qué manera habré hecho esto. Decimos 28, 10, 45, 6, 1, 1. Los datos aparentemente están bien. Así va abajo. Decimos, por ejemplo, acá estamos comenzando por el dentellón. Estamos hallando el valor de alfa, que sería nuestra pendiente en radianes, ¿no? Sería nuestra pendiente expresada como ángulo en radianes. Y lo que hacemos es decir directo, el área del dentellón va a ser igual a este valor de acá y a esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá viene de el trapecio directamente. Ya está ahí todo en uno. Y vemos que nos da un valor que es 64,96 metros cuadrados. Multiplicamos por la longitud de la presa y tenemos el volumen del dentellón por separado. En caso de que requiramos saber por separado y no todo en uno, ¿no? Podemos hacerlo aparte. Por el volumen de la presa. Acá igual, todo lo hice dentro de un área. Podemos ver que es de bueno, esto es 2 veces un triángulo más un rectángulo, y aquí tenemos igual 2 triángulos diferentes porque las pendientes son diferentes, más un rectángulo. Pero todo está dentro de una ecuación. Hemos hallado aquí las pendientes expresadas como ángulos en radianes. Eso es todo con los taludes, con el arco tangente, ¿verdad? Vertical sobre horizontal, vertical sobre horizontal. Y tenemos la siguiente área, 2.436 metros cuadrados. Además tenemos acá nuestro volumen, que sería nuestra área por nuestra longitud. No sé por qué dice litros, se ve feo en litros. Y tendríamos un volumen total de 112.543,2 metros cúbicos. Solamente sería realizar estas áreas y volúmenes. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muy bien, entonces vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Por acá tenemos, bueno, tenemos acá un encofrado. Decimos, calcular el insumo requerido de madera para el encofrado por columna típica de un edificio cuyas dimensiones, de acuerdo a un gráfico anexo, se encuentran en metros. Considerar en los elementos 2A y 2B
ver sección anexa, una longitud adicional de 0.20 metros en ambos lados. Así también calcular el costo total del mismo, considerando el costo de la madera de 15 bolivianos por pie cuadrado. Y acá tenemos el dibujo de un encofrado, ¿no? Eh, mm, Eso es todo. Tenemos acá un dibujo de nuestro encofrado y acá tenemos algunos datos y una programación que nunca fue hecha. Lo vamos a hacer a mano. Entonces, comenzamos. Para esto, ¿qué podemos comentar? Abrimos una nueva página. A ver. Vamos a hacer algunas preguntas. Si yo le pregunto a alguien, ¿qué es esto? ¿Qué me respondería? A ver, que alguien me responda, por favor. ¿Qué es eso? ¿Un sólido o una partícula? Ya, alguien dice un sólido. ¿Alguien más? ¿Qué más? Un cuerpo irregular. Un cuerpo irregular. ¿Qué más? Ya, yo digo que es una mancha. ¿Alguien más quiere participar? Muy bien. Tenemos aquí algo. Es algo irregular. Lo que más me llama la atención es que aquí dijimos que es un sólido es un sólido. Y eso es muy interesante porque ya dice mucho de nosotros, ¿no? O sea, ya nosotros siempre vamos a pensar cosas un poco diferentes a otras carreras, por ejemplo. Si le preguntamos, no sé, a nuestro hermano que está en alguna otra carrera, quizás no nos diga alguna otra cosa, ¿no? Pero no creo que use ni la palabra sólido ni la palabra cuerpo. Es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa para nosotros? Nosotros, dentro de lo que son las maderas, dentro de lo que son los encofrados, ya yendo rápido nosotros para cubrir los conceptos para el examen, vamos a usar un tipo de unidad. El tipo de unidad va a ser un pie cuadrado. Pero tenemos que entender que pie cuadrado, por más que aparentemente sea una unidad del plano de dos dimensiones, en realidad va a representar un volumen. Y entonces vamos a preguntarnos por qué. Para eso será mucha cultura constructiva que se ha desarrollado. El nombre completo es pie cuadrado tablar constructivo. Entonces escribimos acá. Pie cuadrado tablar constructivo. Y un pie cuadrado tablar constructivo va a ser un volumen un volumen que va a tener las siguientes dimensiones. Claramente va a tener un pie y otro pie en el otro lado, ¿no? Colocamos un pie, un pie. Pero además va a tener un espesor. Y el espesor va a ser de 1 pulgada. Eso es todo. Este va a ser un pie cuadrado tablar constructivo, pero tal vez como es muy largo y como queremos hablar rápido, yo qué sé, le han dicho pie cuadrado, ¿no? Va a ser pie cuadrado. Es como si hubiese ido degenerándose a este término más corto. Pero es un pie cuadrado tablar constructivo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Uno puede decir, el Aussie solo nos hizo esas preguntas porque nos estaba psicoanalizando, tal vez, pero podemos decir
que en realidad para nosotros un pie cuadrado va a ser esto, va a ser un volumen. No va a ser alguna figura plana, no va a ser algo plano como un cuadrado o alguna otra figura irregular como esta que sea plana. Va a ser solamente un volumen, nada más que eso. Ya, un pie cuadrado tabular. Eso es todo. Si va a ser de esa manera, nosotros tenemos que buscar algún factor de conversión, nada más que eso, un factor de conversión que nos permita expresar nuestros cómputos en estas unidades, en unidades de pie cuadrado tablar. Eso es un factor de conversión. Y el factor de conversión va a venir de las siguientes medidas típicas. Nuestras medidas típicas van a ser longitud en metros. La longitud va a estar en metros. Y vamos a tener nuestra sección transversal en pulgadas. ¿Cómo ponemos? Sección le pondremos. Ah, perdón, escuadrilla. En maderas es escuadrilla. Y la escuadrilla es la sección transversal de nuestro elemento de madera. Y nuestra escuadrilla va a estar en pulgadas por pulgadas. Pulgadas por pulgadas. Eso es todo, ¿no? De longitud, una sección transversal, conocemos un volumen y este volumen lo vamos a llevar a pies cuadrados tablares, ¿no? Que en el fondo va a ser pie por pulgada. En el fondo va a ser de esa manera. Solo es convertir estos tres a estos tres. De ahí viene todo. Nada más que es una simple conversión. No es magia, ¿no? Como nos dicen, multiplica 3.28 por esto, tantos, tantos, y entre 12 igual a tiene su pie cuadrado. Viene de estito nomás. ¿Qué más? También tenemos que recordar que vamos a tener distintos tipos de medida, ¿no? Más o menos como las resistencias que veíamos en Resis 2 o Resis en general, donde teníamos algo nominal y algo real. Algo parecido va a suceder con la madera y con sus medidas, donde vamos a tener algo comercial en lugar de nominal y algo real. Eso nos quiere decir que si nosotros hacemos una escuadrilla, por ejemplo, de 2 pulgadas por 2 pulgadas, uno va a decir, eso es de 2.5 centímetros por 2.5 centímetros, pues nosotros le vamos a decir, mal, no va a ser eso, ¿no? En realidad va a ser un valor menor. Si es que uno va a algún lugar, a un aserradero y quiere realizar alguna compra de algunos elementos que tengan esta sección y uno va con su reglita y dice, no, me estás engañando, me estás dando menos, mira, me dices que es 2 pulgadas por 2 pulgadas, pero mira, es menos en realidad, es 2 centímetros. Vamos a decir que no, que está bien, porque esto es lo comercial, son las medidas comerciales. Y esto es lo real, 2 centímetros por 2 centímetros. Siempre va a ser menor a lo dicho, porque vamos a decir que ha llegado con esas medidas, pero ha sufrido un proceso de limpieza, de acezado, de tratado, de secado y ha ido disminuyendo su sección. Siempre va a disminuir, ¿no? Y tenemos algunas tablas referenciales MADE para Bolivia, vamos a decir, no tanto en Bolivia, sino compartido, pero también para Bolivia del siglo pasado y nos sirven esas tablas referenciales. Y uno se pregunta, ¿cuál vamos a usar? Que es lo que ha entrado en algún examen también. Y nosotros vamos a responder ambos, comercial y real. Solo tenemos que saber cuál usar en el momento indicado. Eso es, nada más que eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, entonces comenzamos. Eso es todo. Con eso podemos calcular los encofrados de maderas.
Estoy compartiendo los dos grupos porque me desapareció de un grupo. No sé, aquí está. Ah. So tell me when it kicks in. No, mejor por partes. Ya. Listo. Entonces, una vez más vemos nuestro enunciado. ¿Dónde está nuestro enunciado? Nos está diciendo calcular el insumo requerido de madera para este encofrado de acuerdo a este gráfico anexo. Vamos a ver nuestro gráfico. Vamos a decir que además nos pide que consideremos los elementos 2A y 2B. Vemos que los elementos 2A y 2B son estas costillas de acá. Una longitud adicional en ellos o para ellos de 20 centímetros a ambos lados. Las costillas van a estar con un volado de 20 centímetros a ambos lados, ¿no? Para cada una de las costillas. Acá lo marcamos, 20 centímetros. Un texto. Y aquí que también calculemos el costo del mismo y nos da eso, nada más. En el fondo nos dice, ahí tiene un dibujo y calcule el encofrado. Eso es todo con el dibujo, nada más que eso. Entonces no necesitamos nada más si nos venimos y vemos netamente el dibujo. Hacemos más grande esto. Me parece que tú vas a irte abajo temporalmente. Ya. Anotamos los elementos que tenemos. Tenemos los elementos 2A y 2B van a ser las costillas. Los podemos pintar acá con un color. Tenemos ahí 2B. 2B. 2B van a ser esos elementos de ahí. 2A, verde, van a ser estos elementos de ahí. Solamente las costillas. ¿Qué más? Tenemos acá indicador de 1A y 1B, sin embargo, continúa al dibujo que está abajo. Entonces este otro lo vamos a ampliar. Y vemos que el 1A corresponde a los tablones de la sección del lado más largo de la sección transversal de la columna y el 1B al más corto, al parecer. Entonces podemos decir que si este lo hacemos más pequeño y este lo devolvemos ahí, decimos que el 1A era para el largo y el 2B para el otro. Decimos que hay una congruencia entre estos sufijos, ¿no? De A y B. Decimos que aquí va a estar también nuestro elemento 1A, que sería este de acá adentro. Vamos a colocarlo. 1A. 1A. Y también vamos a decir que el 1B ahí. Esos son los 1Bs. Eso sería todo. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá puntales. Puntales. Y tenemos estacas. Las buenas estacas. Siempre están en todo. Y eso, nada más que eso. Podemos ver acá tal vez en este dibujo. Tridimensional si nos comemos algo y decimos, no, pues eso es todo. Tablones, costillas, puntales, estacas. Nada más que eso.
Ultra cortito. Abrimos un Excel y vamos a usar Excel nosotros para hacerlo más rápido. Escribimos. Vamos a escribir tipo de elemento. Dijimos que teníamos costilla, 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 tablón, tablón. Teníamos dos tipos de costilla, dos tipos de tablón. ¿Qué más dijimos que teníamos? Puntales, puntal. Un solo tipo de puntal y un solo tipo de estaca. Creo que son todos. ¿Qué más? Además del tipo de elemento, podemos colocar identificación. Y le vamos a colocar. Costillas teníamos 2A, 2B. Tablón teníamos 1A, 1B. Puntal era el número 3 y estaca el número 4. Verificamos una vez más en nuestro dibujo. 3 y 4, sí. ¿Qué más? Además de todo esto. Y podemos colocar nuestra sección transversal, ¿verdad? Podemos decir, podemos colocar B minúscula y H, más o menos para nuestra escuadrilla. Colocamos B pulgadas, H en pulgadas, ya que vamos a colocar, esto hace referencia a nuestra sección transversal. Nuestra sección transversal. ¿Qué más requerimos? Requerimos también la longitud. L. L va a estar en metros. Entonces colocamos acá longitud. ¿Qué más vamos a requerir? Aparte de las dimensiones, la cantidad. Vamos a requerir saber cuántas son. Podemos colocar aquí cantidad. Cantidades, piezas. ¿Qué más? Simplemente cantidad. Luego vamos a requerir. Directamente podemos colocar acá nuestro. A ver, términos nuestros, cantidad que sea nuestro resultado final. Y acá vamos a poner número de elementos, para no colocar metrados ni cosas así. Número elementados, número elementos. Y aparentemente sería todo lo que necesitamos. Vamos a ver si algo nos hemos comido. Ya. Decimos, número de elementos. ¿Cuántos elementos tenemos? Si, vamos aquí. Si en el fondo nos dice vea el dibujo y calcule, pues tenemos que ver el dibujo y tenemos dos opciones. Opción A, contar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opción B, calcular. Nosotros vamos a usar la opción C, que es hacer ambos para estar seguros. Entonces decimos, separaciones. A ver, aquí tenemos datos. Decimos acá, las costillas, nos dice que las costillas 2B está a 50 centímetros cada una, ¿no? Primero completemos las dimensiones y al final las cantidades. ¿Ya? Primero dimensiones. Decimos 2A. 2A tiene 50 centímetros en esta cara interna. Pero además nos decía que teníamos que considerar 20 centímetros de volado a los extremos. Vemos acá que en nuestro dibujo están los 20 centímetros y los está tomando en cuenta desde el interior. Entonces sería 50 más 20 de un extremo más 20 del otro. 90 centímetros de longitud tendrían los elementos 2A. Anotamos eso antes de que se nos pierda. Elemento 2A va a tener 0.90 metros.
Elementos 2B. Vemos que en su cara interna tiene acá una longitud de 30 centímetros, volados de 20 centímetros de cada lado. Decimos una longitud total de 70 centímetros. Escribimos 2B 0.7 metros. ¿Qué más? Tablones. Aquí tenemos nuestro encofrado. Vemos que tiene un alto de 3 metros, longitud de los tablones 3 metros para ambos, el 1A y el 1B. Decimos 3, 3. Puntal. En puntal no tenemos datos, no somos adivinos, no hay forma de calcular los puntales. Si bien sabemos que de aquí a aquí es 3 metros y suponiendo que tal vez conozcamos esta separación que va a ser igual a 50 centímetros porque cada costilla acá nos dice que está separada cada 50 centímetros, eso no nos da información alguna del grado de inclinación que tiene esto, ¿no? No tenemos inclinación, no podemos calcular, así que nos inventamos un valor. Si esto es 3 metros, le pondremos 2.5 metros. 2.5 metros. 2.5 metros. Puntal 2.5 metros, eso está marcado con amarillo porque nos estábamos inventando. Estaca tampoco tenemos de las estacas. Nos dice, ahí tiene estacas y pues nada más, ¿no? Pero tendría que darnos como dato. Entonces colocamos para las estacas nosotros una longitud o una altura de unos 40 centímetros. 40 centímetros. 0.4. También inventado. Si nos diera algún ángulo o algo para calcular, digamos, se encuentran inclinadas a 60 grados, pues calculamos. Listo. Ya tenemos las longitudes. Ahora las escuadrillas. Para eso acá no nos da las escuadrillas, pero acá creo que eso sí lo anoté. Aquí abajo. Acá tenemos datos. Entonces, lo que hacemos es anotar los datos. Decimos secciones transversales. 1A. De estas, H1A. Vamos a poner tal cual está aquí, 1 pulgada y 8. 2A. No, 1A, 2A. Eso es 1A. 2A es el primerito. 2, 4 y 2. Luego tenemos el 3. Aquí nos está dando 3. La altura del 3, B de 3. Esto es de hace tiempo. 2 y 3. Número 3 le decimos 3 y 2. Luego decimos el 1B. 1B está acá. El H de 1B nos está diciendo que va a ser 1 y este 6. Nuestros tablones. Igual es indiferente porque es para calcular cuánto es, ¿no? No es para disponer su configuración cómo va a ser construida. Es cálculo de costos, presupuestos. 6, 1. Y para el 2B tenemos H2 y aquí 4. Y para el número 4, 3 por 3. Estacas de 3 por 3. Listo, ahí están nuestras secciones transversales. Todo esto era dato. Todo lo que está con un color distinguible lila es dato. Es dato. No era dato. Tal vez el lila se confunda con verde. Es dato. Dato. Número de elementos. Eso más. Listo, ya no necesitamos eso. Número de elementos. Volvemos al dibujo. Acá nos dice que las costillas están a 50 centímetros cada una de separación, cada 50. Verificamos aquello. Decimos, hacemos esto más pequeño.
Lo ponemos ahí y decimos una longitud de trabajo de 3 metros, que es toda nuestra columna, ¿verdad? Todo esto es 3 metros. Ahora uno dice, esa longitud se tiene que completar con un número de veces de una repetición de 50 centímetros, que va a ser nuestra separación. Separación de esta manera. Y uno dice, quiero saber el número de veces que se repite esto. Vamos a ponerle n'. N' va a ser igual a la longitud sobre la separación. Pero este es un elemento, lineal, lo que quiere decir que en un elemento lineal, digamos, este es su inicio, este de acá es su inicio y este de acá es su fin, que está con rojo. Un final trágico o pasional. Entonces decimos, si tenemos acá esta longitud y la dividimos en partes, distintas partes, estos puntos que dan lugar a las partes, esos puntos divisorios que dan lugar a las partes divididas, van a ser n, y n en un elemento lineal va a ser igual al número de partes más 1. Eso es todo. Entonces nosotros vamos a calcular la separación y vamos a decir que el número de costillas va a ser igual a n' más 1 para este caso. Y realizamos aquello. Agarramos una calculadora súper científica para hacer la división. Está bien. Y decimos, longitud no es 8 metros, es 3 metros. Dividido entre nuestra separación 0.5 nos da 6, más 1, 7. 7 costillas. 7 costillas por lado tendría que ser. Entonces lo hacemos súper grande y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 costillas, tal cual, ¿no? 7 cabalitos. 7 para cada cara. Y eso sería todo, ¿no? Ahí tenemos. En caso de que no nos diera un dibujo para contar, pero si nos dice tal cual con estos datos de acá y no nos dieran un dibujo tridimensional, con esto es suficiente, ¿no? Solamente realizar ese procedimiento. Entonces, anotamos 77. El número de la suerte. Número de elementos para las costillas. 7, 14. Son dos caras de 2A, dos caras 2B, 14, 14. Listo. Tablones. Para los tablones no nos dicen nada, pero tenemos acá una sección transversal para los tablones. Y acá ya vemos, ¿no? El 1A son 3 más 3, 6. Acá no hay otra que con esta sección. Y el elemento 1B son 2 más 2, 4. 4 y 6. Entonces decimos el 1A F. ¿Cuál es el pequeño? El A es el grande. Entonces el A es 6. 6 y este es 4. Puntales. Los puntales también son 4 puntales. Es un puntal por cara, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, aquí que no se está notando bien, lo podemos pintar. Tal vez mejor no. Aquí está, 1, 2, 3, 4. 4 puntales. Por puntal una estaca, 4 estacas. 4, 4. Completadísimo. Ahora decimos cantidad. Pero para que no sea tan ambiguo esto, vamos a colocar unidades. Cantidades, pies cuadrados. P2, vamos a poner pie cuadrado. Y ya está, tenemos nuestros elementos, tenemos las secciones, tenemos las longitudes, que son las dimensiones. Dimensiones. Y tenemos la cantidad. Ahora definimos nuestro factor de conversión. Nos vamos aquí a nuestra super pizarra, 3000, y decimos, queremos convertir la longitud por pulgada
queremos multiplicar por un factor de conversión tal que nuestro resultado sea pie por pulgada. Eso es, solamente es eso. Y entonces lo que hacemos es decir, podemos agarrar el internet sama por si nos olvidamos y decimos metros a pies. Un metro a pie tiene 3.28084 pies. Entonces decimos factor de conversión. Sé que mi longitud está en metros. En metros. Entonces decimos metros pie de pulgada por pulgada. Quiero convertir este metro a este pie. Metro a ese pie. De esa manera. Entonces decimos por un metro tiene un pie por 3.28084. Uno dice, ¿para qué el 0.84? Pues 328 también está bien. 328. Luego uno dice, quiero convertir otro color. Quiero convertir esta pulgada. No, está bien. Quiero convertir esta pulgada a ese pie. Y uno, si se olvida la relación, igual, dice 10 a pulgadas. Nos va a dar el buen 12. Escribimos 12. Nos venimos acá y decimos, quiero convertir a pie. Digo, un pie tiene 12 pulgadas sobre 12. Sobre 12. ¿Qué más? Tenemos acá ya ¿qué se llama? Una pulgada y una pulgada. Entonces decimos, el buen verde con el buen verde queda. Ahí tendríamos nuestro factor. 3.28 sobre 12. Y eso sería todo, a menos que nos estemos comiendo algo. Metro a pie, de pulgada, eso 12, pulgada por pulgada y listo. Eso sería nuestro buen factor de conversión. Nada más que esto. Solamente sí. Y procedemos a realizar nuestros cálculos. 46, 61. Parece que éramos 100 cabalitos. Bueno, sí, 40, 60, 100. Vamos a ver si necesitamos otro. Denme un minuto, por favor. Voy a presentarles algo más complementario. Voy a buscar. All the voices in my mind, falling down to cross the line. So someone kicks me. ¿Qué año estamos? 2022. Y es este. ¿Quién estás? La plaza. Aquí estás.
Ya te encontré. Ya. Y procedemos a calcular. Decimos igual. Esto va a ser igual a... Primero decimos, bueno, primero el volumen, ¿no? Este volumen por esto, y tenemos nuestro volumen, nuestras dimensiones multiplicadas por nuestro factor que resultó ser 3.28084 sobre 12 por la cantidad o el número de elementos, mejor dicho, por nuestro número de elementos y ahí está, tenemos eso. Repetimos ese procedimiento para todos. Decimos suma y tenemos ahí la cantidad. ¿Qué tenemos para comprar? Eso sería todo en cuanto a esto. Es bastante sencillo. El concepto es sencillo, donde vienen los problemas ya es con la configuración de la estructura, algunos datos faltantes, ¿no? Al menos para realizar la determinación de estas cantidades y un presupuesto. Y donde es complicado ya sería el diseño, ¿no? Pero eso ya no nos corresponde, el diseño es de otra asignatura. ¿Y qué más? Nos decía el costo. El costo era de... ¿Alguien tiene una consulta? Yo sí venía. Buenos días. También he visto, si no recuerdo, a veces se coloca cuántas veces se reutiliza. Sí. Y justamente eso vamos a ver ahorita, pero para eso necesitamos el costo. A ver. Nuestro costo nos dice 15 bolivianos el pie cuadrado. ¿Cuál es el Excel? 15 bolivianos pie cuadrado. Acá podemos decir... aquí decimos costo. El pie cuadrado nos dice 15 bolivianos. Tenemos ese total por 15. Vamos acá pie cuadrado y aquí colocamos BS. Tendríamos esa cantidad, 1925 bolivianos, solo maderas. Pero, ¿qué sucede si nos dice que utilicemos 2 veces ese encofrado? Significaría que tenemos 2 columnas, tendríamos 2 columnas a realizar. Y tal vez no de forma simultánea, por alguna razón, digamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Y primero hacemos una y luego hacemos otra. Si luego hacemos otra, ya no estaríamos comprando madera nueva para la siguiente columna, sino que toda esta configuración que era para una se estaría usando para 2 o para 3, ¿verdad? Según cómo se cuide. Si es para 2, pues entonces significaría una reducción del 100% del precio en la otra columna, lo que significaría que una abarcaría ambas. Y como son 2 unidades, 2 columnas, el costo se dividiría entre 2. Si fuesen 3, entre 3 y de esa manera. Dividir, no multiplicar. Si en el examen entra alguna otra configuración mucho más larga, complicada y encima se les dice... se va a utilizar 3 veces, no lo multipliquen por 3, pues si no tienen que dividirlo entre 3, ¿no? Eso sería. Ahora bien, vamos a lo que se les estaba buscando. Este es el Pacto Andino, por si no lo conocen, pero ya lo deben conocer. En realidad no es el Pacto Andino, ¿no? Es el manual de diseño para maderas del Pacto Andino. Pero suena genial decirle el Pacto Andino. Así que, pero en realidad es un manual de diseño de maderas. Y aquí, bueno, con esto veíamos en metálicas, ¿no? Con esto vimos varios ejercicios, hicimos proyecto. Bueno, el proyecto creo que hacía de maderas quien llegaba al final, ¿no? Y eso, nosotros de acá nos vamos a ir al anexo 13, si no mal recuerdo. 11 o 13, es 13. El 13 de la buena suerte.
Aquí está el 13 y tenemos acá las distintas propiedades de las escuadrillas. Podemos ver acá que tenemos dimensiones, las comerciales, que son estas, las comerciales, que están en pulgadas, y las reales, que están en centímetros. Por ejemplo, podemos ver acá nuestra escuadrilla que estábamos tomando, por ejemplo, sí, un súper ejemplo. Parece que seguía despertando, recuerdo que escribí por aquí. 2 por 2, 2.5, denme, pues esto es 5. Yo estaba pensando en una pulgada, 5. 5 y esto sería 4. 4 centímetros. 2 pulgadas son 5 centímetros. Aquí una pusimos. Entonces, nos venimos acá y decimos, por ejemplo, esa de 2 pulgadas por 2 pulgadas no sería 5 centímetros por 5 centímetros, sería 4 centímetros por 4 centímetros, ¿no? Podemos ver que las reales son diferentes a las comerciales y estas son las escuadrillas que tendrían que seguir al menos las personas que se dedican a este rubro, ¿no? Los aserraderos. Podemos ver que tenemos acá un gran compendio de distintas secciones comerciales y tenemos acá los valores reales. Al menos con esto podemos verificar si realmente nos están dando menos o más, ¿no? Siempre va a ser menos a lo comercial, pero vemos cuánto tendría que ser. Y además tenemos aquí otras propiedades que nos servirían para otras cosas, ¿no? Tenemos ya para cada sección, tenemos su área, tenemos acá propiedades, bueno, son propiedades geométricas, ¿no? Todo esto. Área, las inercias, eh, también tenemos la cantidad, el volumen por metro lineal de estas maderas. De acuerdo a, tenemos acá su peso, ¿no? Tenemos incluso acá su peso por metro. ¿Cuánto pesa por metro? Y esto viene de acuerdo a un peso específico, que si no está aquí descrito, está más arriba en alguna nota pequeña. Y eso es, chicos. Eso sería todo. Si tuviesen alguna pregunta, pueden hacerla. Sí, chicos, ¿quién? Por favor, participe. Sí, buenos días, Auxil. Tengo una pregunta sobre las medidas que tienen las costillas. Ya. Es que en el dibujo se ve medio raro, los 20 centímetros, y yo lo veo casi como un tercio ahí que indica esos 20 centímetros de volado. Sí, ya. Bueno, en eso vamos a hacer alguna aclaración. ¿Qué va a ser la siguiente? Y vamos a venirnos acá. Ya pues. F. Se colgó. Ahí está, ya se descolgó. Bueno, no tan grande, pero lo suficiente, un poco menos. Ya. O sea, tu pregunta es que estos 20 centímetros, por ejemplo, o este de acá, creo, o este de acá, no parece 20 centímetros, ¿verdad? Sí, Auxil. Ya. Les va a pasar muy seguido, especialmente durante los exámenes, que van a tener algunas medidas que aparentemente no van a coincidir con el dibujo. En este caso parece que no es tanto, pero en los exámenes posiblemente sea así. ¿Por qué? Porque, bueno, es mi deducción, pero no la toman en cuenta porque eso ya dejó de ser hace tiempo en realidad, pero antes era así. Es que, digamos, por falta de tiempo o algo, digamos que el Inge puede repetir algún dibujo de algún examen o un ejercicio que usó, no creo que el anterior semestre, digamos, hace 3 años, ha usado algo. Pero dibujar algo
así toma su tiempo. Entonces, lo que hace es, digamos, modifica estos datos. ¿Cuáles son esos datos? Los números, pues los números. En vez de que sea cada 50 centímetros, digamos, va a ser cada 25 centímetros. Y uno que va a hacer, no va a decir, ah, pero el dibujo son tantos, 1, 2, 3, son 7. Y no, pues porque uno puede responder, claro, pero digamos, no lo tomen a mal. Hermanito, ¿no sabes calcular? Que alguna vez he escuchado ese tipo de comentario que ha sucedido. Y es para esto. Nosotros, ¿a qué vamos a hacer caso? A los números. ¿No ve? Números. En caso de que no coincida aparentemente nuestro dibujo, lo tenemos que tomar como un esquema, como una referencia. Pero si tenemos los datos para calcular, que igual acá los 20 centímetros ya nos decía también en el enunciado, pues lo hacemos de esa manera. Sin embargo, esto ya no pasa hace tiempo, o al menos desde que yo estoy como auxiliar, ya no vi que pase esto. Como estudiante sí pasaba, ¿no? Y uno decía, ¿le hago caso al dibujo o esto? Y en su momento yo también me sentía como preocupado, ¿no? Decía, ¿cuál hago caso? Y luego tuve mi revelación, a los números, pues, ¿qué estoy aquí pensando? ¿No ve? Mi argumento tiene que ser los números y no el dibujo. Y eso chicos, eso sería, espero haber podido responderte bien. Muy bien chicos, eso sería todo, si no hay más dudas. Comentarles que para los que bueno, los que han solicitado las clases extras particulares, uno de sus compañeros decía pasar viernes, sábado, domingo. Sábado no se puede pasar en la madrugada, no, porque tiene clases el Inge con un grupo, así que yo creo que va a ser por la noche. Sería viernes, sábado, domingo. Y estaríamos comenzando esta semana. Ya, eso sería todo, chicos. Espero que tengan un buen día, un buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chicos.